Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Bien, siempre saludando a nuestros amigos y hermanos que están ingresando a esta reunión en la cual damos saludos a nuestros hermanos y amigos que nos ven por este medio. El propósito de estas reuniones virtuales es que tengan acceso en cualquier lugar donde usted se encuentre para su edificación a través de la palabra de Dios. También este tema y estos mensajes están abiertos a todo el mundo para que cualquier persona interesada por la verdad de Dios tenga acceso y de esta manera, si permite que Dios obre en su vida, se convierta al Señor. Como dijo el Señor en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El tema de hoy, hermanos, es los hijos de Dios, basado en 1 de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 5, en la cual quiero hacerles un breve resumen de estos puntos. Estos pasajes hablan de una profunda reflexión sobre la identidad del creyente como hijo de Dios y la incompatibilidad absoluta entre esta nueva naturaleza y la práctica habitual del pecado. El apóstol Juan comienza maravillado por el inmenso amor que el Padre ha demostrado a llamarnos y hacernos hijos de Dios. La identidad actual conlleva una esperanza futura y gloriosa, aunque aún no se ha manifestado plenamente lo que seremos. Sabemos que cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta esperanza no es pasiva, actúa como un poderoso motivador para el creyente y se purifica a sí mismo en el presente buscando la santidad tal como Cristo es puro. Muy bien, a continuación, Juan establece un contraste radical entre el Hijo de Dios y el pecado. Define el pecado como infracción de la ley y rebeldía. Argumenta que es imposible permanecer en Cristo y continuar practicando el pecado habitualmente. No se refiere a caídas ocasionales, sino a un estilo de vida de pecado sin arrepentimiento. Juan da varias razones para esto. La misión de Cristo fue aparecer para quitar los pecados y destruir las obras del diablo. Aquel que ha nacido de Dios tiene la simiente divina, el Espíritu Santo y la nueva naturaleza, permaneciendo en él, lo que hace incompatible vivir en pecado. Finalmente, el pasaje ofrece una prueba clara para distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La evidencia externa de practicar la justicia y amar a los hermanos. Este es uno de los versículos más conmovedores y teológicamente profundos de la epístola de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Cuando usted se convirtió, estimados hermanos, y dijo a su familia, ya soy cristiano, ¿cuál fue la reacción de sus amigos y familiares? Te felicitaron, te abrazaron, te dijeron buena decisión has tomado, o se burlaron, te criticaron, te hicieron dudar. ¿Cuál de las dos fue? Si no era una familia cristiana, posiblemente era una familia común que no conoce a Dios. Y ellos lo primero que hacen, como ellos están en el mundo, y a todo el que es nacido de Dios, pues para ellos es alguien raro, alguien extraño, porque sabe muy bien que ya no va a practicar el estilo de vida que ellos llevan. Continuando, el apóstol, ya anciano, parece detenerse en su escritura para invitar a los lectores a la admiración pura. Vamos a ver sus tres componentes principales: el asombro, la identidad y el conflicto.
El mandato del asombro. Mirad cuál amor. Juan comienza con un imperativo. Mirad. ¿Qué debemos mirar, hermanos? El amor de Dios. Pero es un mandamiento, es una exigencia del apóstol a aquellos que están viendo esta carta, a aquellos que estamos aquí estudiando su mensaje, que miremos el amor de Dios. Es lo que dice acá. No es una sugerencia, es una llamada de atención para detenerse y contemplar el amor de Dios. Ahora veamos la calidad de este amor. En el griego original, la palabra traducida como cual, potapen, Juan está diciendo, miren qué clase de amor tan grande y magnífico es este. El origen de este amor es un amor que no se origina en nosotros, porque no lo ganamos, sino que nos ha dado el Padre, y es un regalo de su gracia. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva identidad, porque dice, para que seamos llamados hijos de Dios. El propósito de este amor no es solo perdonar pecados, sino transformar el estatus legal y relacional del creyente, de criaturas a hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, pero bíblicamente solo aquellos que reciben a Cristo reciben la potestad de ser hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La adopción y naturaleza. Ser llamado hijo implica que Dios nos ha dado su apellido, sus derechos de herencia y, lo más importante, su naturaleza. Ya no somos extraños, ya no somos enemigos, ahora somos familia de Dios. Por eso nos llama hijos y Él es nuestro Padre. Por lo tanto, somos familia con el Creador de todas las cosas. Esto ofrece una seguridad inmensa. El amor del Padre es permanente. Pero ahora viene el conflicto. ¿Con quiénes? Con el mundo. ¿Con quiénes? Con aquellos que no conocen a Dios. Por esto, el mundo no nos conoce. Aquí Juan explica la tensión que vive el cristiano al cambiar de identidad, de ser del mundo a ser hijo de Dios. Cambia nuestra relación con el mundo que nos rodea. Este mundo, de acuerdo a los escritos de Juan, viene del griego cosmos. Se refiere al sistema de valores, filosofías y moralidad que operan independientemente de Dios y a menudo en oposición a Él. La razón del rechazo. El versículo dice que el mundo no nos entiende porque no lo conoció a Él. Si el mundo no pudo reconocer a Jesús, que es la luz perfecta, el amor encarnado, la verdad, la justicia, el Hijo de Dios, fue rechazado, es lógico que no reconozca a quienes entiendan de quienes portan su imagen como hijos de Dios. La lógica de Juan en este versículo es la siguiente. ¡Asombro! Dios nos amó con su amor sobrenatural. Y el efecto es ese amor que nos transformó radicalmente en ser hijos suyos. Como consecuencia, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ya no encajamos perfectamente en el sistema del mundo. Y eso causa que seamos incomprendidos o rechazados, tal como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente de hoy, este versículo ofrece dos pilares fundamentales. Estos versículos nos dan seguridad. Tu valor no depende de lo que logres, sino de quién es tu Padre. También este versículo nos da consuelo. Como le iba diciendo, si alguna vez has ido al extranjero y has experimentado este tipo de situación, que no encajas. Cuando estuve yo en el extranjero tenía que adaptarme a la moneda, a la comida,
a los hábitos y a las costumbres. Prácticamente yo me sentía extraño, a pesar de que hablábamos el mismo idioma, pero ellos tenían algunos hábitos o costumbres diferentes, o algunas palabras para nosotros significaba algo y para ellos otra cosa. Y a veces había malos entendidos por eso. Ser extranjero no es fácil. Y nosotros cuando nos decidimos convertir en cristianos, somos extranjeros. Y no cabemos en este mundo porque no andamos en los hábitos y costumbres de este mundo. Es por eso, hermano, de que es una situación en la cual si tú te has sentido extraño por ser cristiano y estar en la sociedad y no encajar, es porque eres un hijo de Dios. No somos hijos de este mundo. Hubo un cambio, pues. Es por eso que nos pasa lo que nos pasa. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver el siguiente texto, ¿no? En 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Este pasaje es muy interesante. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí en 1 Juan capítulo 3, versículo 2 se enfoca en nuestro destino futuro, lo que seremos. Esto es una poderosa promesa, pero en nuestra realidad presente somos amados, somos hijos de Dios. Pero Juan reafirma el punto anterior con una certeza absoluta. Ahora bien, dice ahí, no es algo que seremos cuando muramos, ni algo que estamos intentando lograr. Es un estado actual. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, luchas actuales, nuestra posición legal y espiritual es de ser sus hijos. La imitación humana que tenemos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí Juan introduce una tensión teológica. ¿Cuál es el misterio? Aunque ya somos hijos de Dios, nuestra apariencia actual no coincide con nuestra realidad espiritual. Todavía tenemos cuerpos que se enferman, que se envejecen y que se mueren. Todavía luchamos contra el pecado. La gloria completa de nuestra herencia todavía no se manifiesta. Si miramos a un cristiano de hoy, se ve como cualquier otra persona. La transformación final no es visible todavía. La promesa de transformación, sabemos que seremos semejantes a Él. Esta es la cumbre de la esperanza cristiana, la glorificación. Cuando dice ahí semejanza, no divinidad, Juan no dice que nos convertiremos en dioses, sino que seremos como Él. ¿Esto qué implica? En el lado moral, no en el lado de santidad, en el lado de pureza, seremos libres de la presencia y del deseo del pecado. En pocas palabras, estaremos viviendo en la santidad perfecta. Desde el punto de vista físico, tendremos cuerpos glorificados e inmortales, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Como dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el agente de cambio? Porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo ocurre esta transformación? Juan nos da la clave, la visión directa de Cristo, la visión glorificada. En la actualidad vemos a Dios por fe, como dice, hermanos, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, lo veremos cara a cara. ¿Cuál es el efecto de esta visión? Contemplar la gloria de Cristo sin filtros será tan impactante que terminará instantáneamente en el proceso de nuestra
santificación. Ver la perfección absoluta nos hará a nosotros perfectos. Ahí es donde vamos a convertirnos. Él es el cumplimiento final de todo, como dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos transformamos en lo que estamos contemplando. Entonces, este versículo 2 de 1 de Juan nos enseña que la vida cristiana es un proceso dinámico. Ahora, somos hijos de Dios por la gracia y estamos en proceso, estamos creciendo, aunque nuestra gloria futura no es visible todavía. Pero ¿cuál es la meta? Seremos como Jesús cuando Él regrese. Así que, hermanos, paciencia con uno mismo. Si te frustras que todavía luchas con los defectos o pecados, recuerdas que aún no se ha manifestado lo que has de ser. Eres una obra en construcción cada uno de nosotros. Ahora, la esperanza ante la muerte. Este versículo asegura que el deterioro físico y la muerte no es el final. Lo que nos espera es una versión glorificada y perfecta de nosotros mismos. El siguiente versículo nos dirá qué debemos hacer mientras esperamos que esto suceda. Vamos a ver 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Este versículo es fuente vital entre lo que hemos aprendido y la práctica diaria de la vida cristiana. Si los versículos 1 y 2 nos dijeron quiénes somos, hijos de Dios, y que seremos semejantes a Él, el versículo 3 nos dice qué debemos hacer mientras tanto. Es la aplicación ética, la aplicación escatológica, la doctrina de los eventos futuros, y vamos a ver un análisis aquí. En primer lugar, el motor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Juan establece una condición clara, la motivación. Ese es el motor. Para la vida cristiana, no es el miedo al castigo, ni es el deseo de riqueza, sino la esperanza. ¿Cuál esperanza? Se refiere al versículo anterior, la certeza de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y de que seremos transformados a su imagen. Ahora veamos la esperanza bíblica versus el optimismo. La esperanza bíblica no es un ojalá pase, sino una certeza absoluta de algo que aún no se ve. ¿Quién realmente cree que va a ver a Jesús cara a cara? Vive de manera diferente hoy. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la acción de purificarnos a nosotros mismos? Esta es una frase fascinante porque pone la responsabilidad en el creyente. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra santificación. Una santificación activa. Aunque Dios nos lava del pecado, si reconocemos nuestro pecado, somos penitentes, nosotros somos responsables de apartarnos del mal diariamente. Y eso es la santificación. Ahora, la preparación. Piensen esto como prepararse para una boda o una audiencia con un rey. Si sabes que vas a encontrarte con una persona de alta dignidad, te aseas, te arreglas y cuidas tu vestimenta. De la misma manera, el cristiano se purifica, elimina malos hábitos pecaminosos, pensamientos impuros, rencores, porque está preparándose para encontrarse con el Señor, el Rey de Reyes, nuestro Salvador. Y Él es nuestro modelo, hermanos. Como dice el texto, así como Él es puro, Él es nuestra guía, Él es el estándar de nuestra conducta. Así que uno en esta vida, hermanos, a veces los hombres buscamos ser mejores que otros hombres.
mejor que el amigo, mejor que el vecino, mejor que alguna persona importante. Pero ese no es nuestro estándar. Ninguna persona que nos rodea. Nuestro estándar es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro guía. A Él tenemos que imitar. No es el vecino. O no es simplemente ser una buena persona, según la sociedad. El estándar es nuestro Señor Jesucristo. Y es una meta alta que Él sea nuestro modelo. Jesús es la pureza absoluta. Nunca tendremos esa pureza perfecta en esta tierra, pero es la brújula que guía nuestra dirección, por dónde debemos ir. El cristiano busca permanecer en Jesús, en carácter, amor y santidad. Así que, hermanos, este versículo tiene mucha lógica en cuanto a causa y efecto. Juan está enseñando una verdad, de acuerdo a lo psicológico y espiritual. Lo que crees sobre tu futuro determina cómo vives tu presente. Si crees que este mundo es todo lo que hay, vivirás para el placer momentáneo, o sea, el hedonismo, o sea, vivir solo el momento. Si crees que tienes la esperanza de que vas a vivir eternamente con un Dios santo, comenzarás a vivir en santidad ahora mismo para estar en sintonía con tu futuro hogar, que es el cielo. Al ver estos 3 versículos juntos, tenemos un cuadro completo de la vida cristiana. El versículo 1, el pasado y presente. Dios nos amó y nos hizo sus hijos, y eso nos dio nuestra identidad. El versículo 2, el futuro. Seremos como Él cuando le veamos. Es nuestro destino. Y el versículo 3, la práctica. Nos purificamos hoy porque le veremos mañana y es nuestra responsabilidad. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo marca un cambio drástico en el tono que está dando el apóstol Juan. Después de hablar sobre la esperanza gloriosa y la purificación, Juan se vuelve severo ahora para definir qué es exactamente lo que interrumpe nuestra comunión con Dios, y es el pecado. Esta es una de las definiciones más claras sobre el pecado en toda la Biblia. Acá hay un contraste de la purificación a la rebelión. Juan está estableciendo una línea divisoria muy clara. En el versículo 3, el verdadero Hijo de Dios se purifica. Pero en el versículo 4, el que practica el pecado se revela. No hay término medio. Juan está combatiendo la idea falsa, común en su época, acerca de estos falsos maestros, y también en nuestra época, de que se puede tener una relación espiritual elevada con Dios mientras se vive una vida pecaminosa. Eso es una idea falsa. Ahora, la definición central. El pecado es infracción de la ley. Esta es la clave teológica del versículo. La palabra griega que Juan usa aquí es infracción de la ley, es anomía. La A significa sin. Nomos significa ley. Literalmente significa sin ley o anarquía. Algunos dirán que es anarquía o sin ley. Por ejemplo, quitemos la ley de tránsito. Quitemos los derechos humanos. En especial, quitemos a las autoridades encargadas de cumplir la ley. ¿Qué crees que va a pasar en nuestra sociedad si quitamos la ley? Vamos a vivir en una ciudad sin ley. O sea, cada persona puede cometer el peor crimen. ¿Y quién va a juzgar? ¿Quién va a hacer juicio? Derechos humanos no hay. Por lo tanto, entonces, cuando no hay ley, hay anarquía. Podríamos poner ese ejemplo, lo que significa en cuanto a lo que es cuando alguien no cumple la ley de Dios. El significado profundo. Juan no está diciendo que el pecado es simplemente romper una regla de tráfico espiritual. Él está diciendo que el pecado es anarquía espiritual. Es vivir como si Dios no fuera el rey, como si sus leyes no aplican a nosotros. Ahora veamos la gravedad de esta situación. Todo aquel que comete pecado,
A menudo, ¿qué pensamos algunos del pecado? Algunos al pecado le llamamos un error. Otro le decimos, es un desliz. Otro le decimos, no, yo soy un ser humano y fallo. Así, pero esa es definición del pecado, ¿no? La Biblia usa la palabra amartia, que significa errar el blanco, para pecado. Pero aquí Juan conecta los dos puntos. Errar el blanco significa cruzar la línea. Juan nos dice, no te equivoques. Cuando pecas, no estás simplemente cometiendo un error inocente. Estás cometiendo un acto de rebelión contra la autoridad de Dios. Por ejemplo, imagina una propiedad y tiene un aviso ahí que dice está prohibido el paso. Ahora viene el pecado. No es solo tropezar y caer dentro de la propiedad por accidente. El pecado es mirar el letrero y decir que no te importa la autoridad del dueño y salta la cerca deliberadamente y se mete a una propiedad prohibida. Ese es violar la ley, hermano. O sea, ve el letrero, ve el aviso y no le importa, lo cruza. Ese es pecar. Es lo mismo con los pecados. Nosotros conocemos la ley. La ley es el aviso. Pero yo veo la ley y cruzo esa ley, ¿qué estoy haciendo? No me importa el dueño que puso esa regla ahí. No me importa lo que entre a un lugar que está prohibido. Me estoy rebelando. Así que, hermanos, Juan escribía contra los gnósticos, los falsos maestros que decían ser perfectos o tener un conocimiento superior, pero que vivían inmoralmente. Ellos pensaban que el cuerpo no importaba. Juan les dice, si violas la ley moral de Dios, no eres iluminado, eres un infractor de la ley. Este versículo destruye la idea de que el pecado es trivial, un pequeño error, un desliz, así lo ponen mucho. O sea, empequeñecen al pecado como si no fuera nada grave. Pero Juan, ¿cómo lo pone? La esencia del pecado no es solo una debilidad, es una hostilidad hacia la ley de Dios. Ahora, Juan dice, todo aquel, aquí se está refiriendo a todo el mundo, no se está refiriendo solamente a los creyentes, sino a todos, de manera general. Es una idea universal, todo aquel. O sea, nadie está excepto. Si pecas, te pones en oposición de fuera de la ley con respecto a Dios. Para el creyente que busca purificarse, como vimos en el versículo 3, entender el verso 4 es vital para tomarse la santidad en serio. Cuando somos tentados, debemos recordar, esto no es un juego. Si hago esto, estoy actuando como un anarquista espiritual contra mi Padre. Esto nos ayuda a dejar de poner excusas. Es que soy humano. Es que todos los hacen. Y empiezan a llamar al pecado por su nombre, rebelión. Así que, hermanos, esta es la definición exacta de la palabra pecado. Rebelarse en contra de Dios. Ahora veamos el último versículo que vamos a estudiar en esta noche. 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este versículo presenta la solución divina al problema planteado en el versículo anterior. Si el versículo 4 vimos que el pecado es una rebelión grave contra Dios, el versículo 5, Juan nos recuerda el propósito central de la venida de Cristo a este mundo. ¿Y cuál es el propósito central? ¿Por qué el Señor se encarnó? ¿Por qué el Verbo se hizo carne y vino a este mundo? Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese fue su objetivo, su misión al venir a este mundo. Juan apela al conocimiento básico de todo cristiano. Y sabéis, o sea, todos sabemos eso. No es una doctrina nueva, sino el fundamento básico del Evangelio, que el Señor vino para destruir el pecado. Así que Él apareció. Se refiere a la manifestación histórica cuando Jesús vino e intervino en la historia del ser humano. En carne, el Hijo eterno entró en el tiempo y el espacio del ser humano. ¿Para qué vino? Para quitar. La palabra griega usada aquí es airein,
es muy gráfica. Significa levantar algo para llevárselo. Recuerda la palabra de Juan, el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este significado es doble. Jesús vino no solo para perdonar la culpa del pecado, la justificación, sino para romper el poder del pecado en nuestras vidas, que es la santificación. Él vino a desmantelar la fábrica del pecado, no solo a limpiar los desechos. La naturaleza del Salvador, ¿cuál es? En él no hay pecado. Esta declaración es crucial por dos razones fundamentales. La cualidad del sacrificio. En el sistema del sacrificio del Antiguo Testamento, el cordero, ¿cómo debería ser? Debería ser sin mancha para ser aceptable para el sacrificio en el templo. Si Jesús hubiera tenido un solo pecado propio, uno nada más, su muerte solo habría pagado por su propia culpa, pero no por el resto de la humanidad. Su impecabilidad es lo que valía su sacrificio perfecto. Él es el cordero perfecto, puro. Si un cordero tenía algún defecto, no era digno de ser llevado a sacrificio. El modelo absoluto es nuestro Señor Jesucristo. Juan vuelve a conectar con el versículo 3. Así como Él es puro. Jesús es el estándar, el modelo, el guía, la brújula por donde debemos ir. En Él no hay oscuridad, en Él no hay engaño, en Él no hay rebeldía. Así que el argumento de Juan es lógico. Que hay una incompatibilidad. ¿En qué? Cuando Juan está construyendo un argumento en el sentido común espiritual para combatir a los falsos maestros que decían que se podía pecar y ser cristiano al mismo tiempo. Su lógica es: el pecado es el enemigo que Jesús vino a destruir, de acuerdo al versículo 5 en la parte primera. Y Jesús es totalmente puro y opuesto al pecado en la parte final del versículo 5, hermanos. Por lo tanto, en conclusión, un cristiano no puede aliarse con el enemigo, el pecado, que su Salvador vino a destruir. Por ejemplo, si tu mejor amigo muere para salvarte de un incendio, tú no vas a volver a entrar corriendo al fuego por diversión o por casualidad o por broma. De la misma forma, si Jesús murió para quitar el pecado, no tiene sentido que abracemos el pecado nuevamente. Así que este versículo une la misión de Cristo con la naturaleza de Cristo. Misión: borrar el pecado de la experiencia del hombre. Su naturaleza, el Señor, es pura y absoluta. Por lo tanto, hermanos, esto nos debe motivar a vivir en la santidad. Cuando sientas la tentación de pecar, recuerda: Jesús vino a este mundo específicamente para quitar el pecado de nuestras vidas. Eso debemos recordar siempre cuando somos tentados a pecar. Si cometo pecado, estoy yendo en contra de la razón misma de la venida del Hijo de Dios, que era su misión, quitar el pecado. Y nosotros promover el pecado. Es absurdo, pues. Así que, hermanos, si luchas con pecados pasados, recuerda que Él tiene el poder de quitarlos, levantarlos y llevarlos lejos. No tienes que cargar con lo que Él ya es o el Señor ya se lo llevó. Así que, hermanos, este punto lo dejamos aquí pendiente y en el próximo miércoles continuamos con este interesante estudio de Pablo, porque yo quería extenderme más, pero ya por el tiempo tengo que concluir. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.